un ejemplo donde se les presenta la función que es continua y les justifican que no es diferenciable y les indican por qué no es diferenciable en esa función. Que va a ser básicamente lo que les estoy mencionando. Bien, entonces a continuación vamos a analizar el siguiente ejemplo. Tenemos una función seccionada compuesta de 3 funciones, que dichas funciones, sean de paso, les tienen que parecer conocidas, solo que aquí me comí un 1, este 16, y nos pide ver si la función es diferenciable en -3 y 1. ¿A dónde han visto esa función? Pregunta. Es la que ahí encontramos. Correcto, ¿verdad? En el ejemplo de continuidad, donde teníamos que encontrar A y B, y esa es la función que encontramos. Entonces, ya sabemos de entrada que esa función es continua. Bien, me piden directamente ver si es diferenciable. Decíamos acá arriba, para saber si es diferenciable o que la derivada existe, tenemos que analizar las derivadas laterales, por la izquierda y por la derecha. Si esas derivadas laterales existen y son iguales, entonces diremos que la función es diferenciable o derivable en el valor que estemos analizando. Entonces, yo voy a analizar para x sub 0 igual a -3. A ustedes les quedaría analizar en 1. Comencemos entonces. Calculemos la derivada lateral por la izquierda de -3. Según la definición nos dice que es el límite cuando x tiende a -3 por la izquierda de f de x. Eso es lo que nos dice. Pero aquí, ¿qué función es la que voy a ubicar? La misma idea. Vamos a ubicar la función que se encuentre a la izquierda de -3. ¿Quién es la función que se encuentra a la izquierda de -3? Es la lineal. Entonces, esa es la función que ubicamos acá. Menos 2x más 16. Luego sigue la definición, menos f de c. Entonces, aquí tengo que ubicar menos la función evaluado en -3. Todavía no lo voy a ubicar porque voy a preguntar en qué función voy a evaluar a -3. Como denominador tenemos x menos c. Entonces sería x menos c, pero c en nuestro caso es -3. Entonces, ¿quién es f de -3? ¿En qué función se evalúa? Pregunto. ¿Dónde está tomando a -3? En la primera. En la primera, ¿verdad? Eso ya lo habíamos hablado en el ejemplo anterior. También ya sabemos cuál es el valor que va a dar. 6 más 16, 22. Entonces, colocamos en nuestro límite. El límite, cuando x tiende a -3 por la izquierda, de menos 2x más 16 menos, y el resultado ha sido 22. Dividido entre x más 3. En el numerador operamos términos semejantes. Y tendríamos el límite cuando x tiende a -3 por la izquierda de menos 2x. Y ahí operamos. Menos 16 menos 22, eso nos da -6. Dividido entre x más 3. Ya simplificamos. Observen lo siguiente. Si yo decido realizar la evaluación directa del límite, menos 2 por -3 menos 6, entre -3 más 3,
numerador nos da 6 menos 6, denominador nos da 0, entonces se nos va a producir la indeterminación 0 sobre 0. Eso significa que debo de aplicar una técnica para calcular límites. Y en este caso sería la técnica de factorización. Entonces, en el denominador ya lo tenemos ahí. ¿Quién es el factor? Es x más 3. Entonces debo de encontrar el factor x más 3 en el numerador. Para ello lo que hago es sacar factor común 2. Y nos queda x más 3. Justamente lo que queremos encontrar. Una vez encontrado, lo simplificamos. ¿Qué nos queda? El límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda. Y aquí lo puse a la derecha. Voy a corregir. De menos 2. Y el límite de una constante es la constante. Ya está. Entonces quiere decir que la derivada lateral por la izquierda de menos 3 es menos 2. Ahora tengo que analizar la derivada lateral por la derecha y me tiene que dar el mismo valor si es diferenciable. Si no me da el mismo valor, entonces no es diferenciable. ¿Preguntas, jóvenes? Ok, entonces, derivada lateral por la derecha de menos 3. La definición me dice que es el límite cuando x tiende a menos 3, pero por el lado derecho. Y nos dice que es la función, pero esa función f de x tiene que ser la que se ubica a la derecha de menos 3. La función que se ubica a la derecha de menos 3 es la cuadrática. Entonces lo ubicamos. 3x al cuadrado más 2x más 1. Vean, no va a ser la misma función. Tenemos que ubicar la función que se encuentre a la derecha, en este caso, de menos 3. Luego sigue menos f de c. Menos f de menos 3. Acá sigue siendo la misma función porque en esa función está tomando a menos 3, esa no va a cambiar porque siempre en esa función toma a menos 3. En otra función no toma a menos 3. Entonces se sigue manteniendo que se evalúa en la misma función. Dividido entre x menos el valor que estamos analizando. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tienda a menos 3 por la derecha de 3x al cuadrado más 2x más 1 y esta evaluación nos da 22. Dividido entre x más 3. Se operan términos semejantes y nos queda 3x al cuadrado más 2x y 1 menos 22 es menos 21. Dividido entre x más 3. Veamos qué sale a la hora de evaluar directamente. 3 por menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3 menos 21. Dividido entre menos 3 más 3. Pueden notar que el denominador es 0. Y pueden hacer la operación en el numerador, que también le va a dar 0. Entonces, también en este límite no solo sería evaluar, sino que tenemos que emplear una técnica, que en este caso sería la técnica de, nuevamente, de
de factorización. Hay un factor en común. Ese factor es x más 3. En el denominador lo tenemos. En el numerador falta por encontrarlo. Procedemos a factorizar. Vamos a hacer la factorización por aparte. 3x al cuadrado más 2x menos 21. Bien, aquí voy a aplicar la regla de la tijera para factorizarlo. Descomponemos 3x al cuadrado, por ejemplo, 3x por x. Descomponemos a 21, por ejemplo, 7 por 3, eso es 21. Y comenzamos a probar. Veamos si en ese orden como lo hemos colocado, cumple. Multiplicamos cruzado y por eso se llama la regla de la tijera, ¿verdad? Porque aquí básicamente como que se dibujara una tijera, ¿verdad? Multiplicamos x por 7, 7x. 3 por 3, 9x. Y vemos si sumados me dan 2 o restados me dan 2. ¿En qué orden se debe de hacer? Si sumamos, nos va a dar más de 2. Si restamos en el orden 7 menos 9, me da menos 2, pero es positivo. Entonces, el orden como se debe de restar es 9 menos 7. Y eso nos va a dar 2. Ah, bueno, entonces significa que si la resta va a ser 9 menos 7, significa que este tiene que tener un signo menos. Para la hora de operar, 9x menos 7x nos dé 2x. Pero si este tiene un signo menos, eso implica que este tuvo que haber tenido un signo menos, porque a la hora de multiplicar x por menos 7 nos tiene que dar menos 7x. Ok, entonces la factorización es la siguiente. Los factores se ubican de forma horizontal. Este es un factor que sería 3x menos 7x y el otro factor sería x más 3. Y ya lo tenemos factorizado. Y ahí salió el factor x más 3. Ok, entonces nuestro límite sería el siguiente. El límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha, el numerador se puede factorizar como 3x menos 7, factor de x más 3, dividido entre x más 3. Y procedemos a cancelar. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha de 3x menos 7. Y esta ya sería evaluación directa. 3 por menos 3, menos 7. Nos quedaría menos 9 menos 7, que sería menos 16. Eso quiere decir que la derivada lateral por la derecha de menos 3 es menos 16. Pueden notar que la derivada lateral por la izquierda nos dio menos 2. La derivada lateral por la derecha nos ha dado menos 16. Son valores diferentes. Entonces, inicialmente sabíamos que esta función era continua, pero al dar los límites laterales valores diferentes, nosotros podemos concluir que la derivada no existe y contestamos. Por lo tanto, f no es diferenciable en x igual a menos 3, que es donde nosotros estábamos analizando. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? Ese método de factorización que acabo de aplicar es el caso 7, ¿verdad? De factorización. Bueno, es una forma de cómo aplicar el caso 7 de factorización, el método de la tijera. Hay otra forma de cómo factorizarlo, ¿no? Este método de la tijera sería el más sencillo. Sí, el más rápido. Ese sería el más rápido.
Ok. Ujú. Ok, jóvenes, ustedes les toca entonces que hagan este mismo proceso que yo he hecho, pero para x igual a 1.